Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra meditación está basada en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, donde leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En este pasaje el apóstol nos afirma que nuestro Dios está dispuesto a escuchar nuestras plegarias. Él nos oye de manera favorable. Por supuesto, la última oración o cláusula de este verso utiliza la partícula si pedimos. Una manera que puede ser traducida en la partícula griega ean puede ser también con cuando pedimos. Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22, el apóstol expresa: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Conforme a su voluntad, en 5:14, se refiere a ser obediente a su palabra y a sus mandamientos. Un término muy importante en este versículo es la palabra confianza, que traduce el término griego parecía. Este vocablo se utiliza 31 veces en el Nuevo Testamento. Y hay 3 contextos específicos donde se utiliza. En primer lugar, en los evangelios vamos a encontrar esta palabra que se usa en el contexto del ministerio público de Jesús, donde se menciona que Jesús hablaba públicamente. Por ejemplo, el evangelio de Juan capítulo 7 versículo 26 la usa en ese contexto, y de manera similar el capítulo 10 versículo 24, donde se dice que Jesús hablaba abiertamente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta palabra parecía, confianza, se va a utilizar para hablar del testimonio autoritativo, abierto y fidedigno de los apóstoles. En varias ocasiones, en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que los discípulos hablaban libremente, con denuedo, la palabra de nuestro Dios. Así es presentado en Hechos 4:13, versículo 29 y versículo 31. De manera especial, el apóstol Pablo es presentado predicando con denuedo el evangelio que él recibió de nuestro Señor Jesucristo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pero el tercer sentido de esta palabra parecía, que aquí en 1 de Juan 5:14 se tradujo como confianza, se refiere a la confianza que disfrutan los creyentes debido a su relación personal con Cristo. Un pasaje en la epístola a los Efesios, el capítulo 3, versículo 12, ilustra este sentido, donde el apóstol afirma: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. De manera muy particular, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, esta palabra también se va a utilizar en el sentido de esa relación de confianza que todos tenemos con nuestro Dios. Cuando el apóstol dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Apreciado amigo, Dios anhela que cada uno de nosotros tengamos libertad, franqueza, confianza cuando nos acercamos a Él. En la epístola de 1 de Juan, este
esta palabra se va a utilizar, parecía, en 4 ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 28, y en el capítulo 4, versículo 17, se utiliza en el contexto de juicio y de la venida de Jesús. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 28, leemos: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que no seamos avergonzados. Y ese texto del capítulo 4, versículo 17, el Señor nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Sí, apreciado amigo, no hay nada que temer, porque tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que está dispuesto a responder a nuestras oraciones, en quien podemos depositar con libertad, con confianza, nuestras peticiones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los soldados aliados decidieron colocar a muchos niños huérfanos y hambrientos en grandes campamentos. Cuando ellos colocaron a estos niños en estos campamentos, curiosamente, a pesar de que estos niños eran bien alimentados, ellos descubrieron en poco tiempo que estos niños no podían conciliar el sueño. Cuando ellos trajeron ayuda de expertos, de psicólogos, hubo un psicólogo que dio una sugerencia, y era que a cada niño en la noche se le diera un pedazo extra de pan. De esa manera, si el niño quería comerla, lo podía hacer, y si no, podía guardarlo para el siguiente día. Asombrosamente, al día siguiente, luego que este experimento se realizó, se maravillaron aquellos que atendían a los niños, porque se dieron cuenta que pudieron dormir sin ningún problema. Claro, todos estos niños hambrientos tenían traumas a causa del hambre. Por eso no podían conciliar el sueño, porque tenían inseguridad, no tenían confianza hacia el siguiente día tendrían pan. Apreciado amigo, hoy nosotros tenemos el privilegio de confiar plenamente en un Dios que escucha nuestras plegarias. No hay necesidad para que el pánico o la ansiedad se apodere de nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ojalá que en este día tú y yo disfrutemos de una relación plena, de una relación completa, de una relación que no tiene nada que temer, sino que se acerca a un Dios con confianza, porque Dios te ama. Que Dios te bendiga en este día, y que la promesa que tenemos en este versículo de acercarnos a un Dios que sí escucha nuestras plegarias pueda ser experimentado por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Muchas almas lo han buscado a Él a lo largo del tiempo ya, pero aún Él quiere reparar tu mente y corazón. Los que le conocen ya, sin excepción a ti, dirán: Cristo no fallará. Hace mucho tiempo atrás a su gente vino Él a demostrarle su amor y muere en una cruz. Pero Él resucitó, no solo historias escribió. Cristo no fallará. Cristo no me fallará. Cristo no te fallará. Cuando las fuerzas de Satán te quieran hacer desfallecer, verás, Cristo no fallará. Hay problemas que son difíciles de resolver, y sé que nada podré hacer si Cristo no está en mí. Pero es animador saber que en mi desesperación
¿Qué haré para probarte a ti? Dime cómo demostrar que no existe misterio allí, es una realidad. Si le aceptas, tú serás el primero en testificar. Cristo no fallará. Cristo no me fallará. Cristo no te fallará. Cuando las fuerzas de Satán te quieran hacer desfallecer, verás, Cristo no fallará. Cristo no me fallará. Cristo no te fallará. Cuando las fuerzas de Satán te quieran hacer desfallecer, verás, Cristo